Buenos días y bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Dice la sabiduría popular que uno se puede arrepentir de sus palabras, pero no de sus silencios. Hoy vamos a intentar dar un poquito la vuelta también a ese refrán, con argumentos y con un libro que se llama El obispo mudo, que nos trae Víctor López. Víctor, buenos días. Muy buenos días. Una portada muy expresiva, en la que, bueno, dínoslo tú, pero creo que todos nuestros lectores sabrán de quién es la cara que aparece en la portada. Sí, bueno, la cara en este caso es esa por ser la representativa, ¿no?, de la jerarquía de la Iglesia española, ¿no? Pero igual que está él, podría estar probablemente otros cuantos obispos de España que mantienen ese mismo silencio ante la realidad social tan dura que se está viviendo en España. Es el cardenal Rocco, por si hay algún despistado por aquí. Cuando hablas de ese silencio, ¿a qué te refieres? Hombre, es sobre todo un silencio que resulta más llamativo por contraste con la obsesión con los temas de siempre, ¿no? Lo que el aborto, el matrimonio homosexual, la familia, las cuestiones de alcoba, digamos así, ¿no? Que son siempre un poco, parece, el tema monopolio de las manifestaciones de los obispos. Algo que este Papa al menos sí que ha dejado, parece ser claro, que hay determinadas obsesiones que no tienen que obsesionarnos tanto. Sí, vamos leyendo el último documento, la Evangelii Gaudium, siempre me vale Evangelio Nunciandi, Evangelii Gaudium, lo deja muy claro, ¿no? Hay temas fundamentales dentro del Evangelio y temas que son secundarios. El poner el acento permanente en los temas secundarios y callar los temas fundamentales, pues es un poco el motivo de este libro, ¿no? Y es un poco lo que expreso ahí, es decir, hay una serie de realidades de injusticia social, creo que hay que llamarlo así, no hay que andar con paliativos, ante las que el episcopado español no dice nada o dice declaraciones muy débiles. Hay algunas excepciones, el obispo de Ciudad Real sí que ha hablado a veces, ¿no?, sobre todo con el tema de la reforma laboral, pero a nivel de conferencia episcopal, de jerarquía, de la cúpula de la Iglesia, pues no se dice nada, ¿no? Vamos a concretar, si te parece, temas. ¿Cuáles son los temas eje en los que hemos comprobado la afonía del episcopado español? Todo lo que no sea los tres temas de moral. Sí, pero ¿cuáles abordas en el libro? Quiero decir, en el libro básicamente parto de, bueno, hay el ejemplo de 4 obispos, ¿no?, para empezar con una línea positiva, que son Casal Dáliga, Samuel Ruiz, ahora no me van a salir los 4, Nicolás Castellanos y nuestro obispo mártir y Óscar Romero, ¿no?, que serían los 4 ejemplos de obispos que se han comprometido con la realidad. A algunos les ha costado la vida y a otros están en riesgo, como Casal Dáliga. Los 3 que están vivos son blogueros de Religión Digital, yo no digo nada. Y es decir, a partir de ahí luego se empieza a analizar lo que es la Iglesia en España, ¿no? Una descripción tal vez pesimista, que por suerte ahora está cambiando, ¿no? Se nota un optimismo en la Iglesia española, también en la sociedad, de ver que la Iglesia toma otra actitud. Y a partir de ahí voy un poco a lo que creo que es lo fundamental del Evangelio, ¿no?, que sería el reino de Dios, construir ese reino de Dios que se concreta en la lucha por la libertad, la justicia, la dignidad de las personas. Y luego, es decir, cuál sería el papel de la Iglesia en esta sociedad, no en una sociedad laica. Y ahí desarrollo el tema del Estado laico, cuál sería el papel de la Iglesia ahí. Y al final son una serie de cuestiones prácticas, bueno, más que prácticas, cuestiones concretas de doctrina social de la Iglesia de las que no se habla y que creo que en este momento haría mucha falta hablar de ellas, ¿no? ¿Y cuáles son? Por ejemplo, la persecución de los sindicatos, ¿no?, que hay ahora, que dentro de que necesitan ser reformados, necesitan descubrir su papel en la nueva situación, pero en la Iglesia, en la doctrina social de la Iglesia, se hace una defensa de la necesidad de esas asociaciones de trabajadores, y lo dice además así, para defenderse de los abusos de los poderosos, ¿no?, admitiendo incluso la tan denostada huelga política, ¿no?, que Juan Pablo II la reconoce en la labor en el documento. Sí. ¿Por qué te embarcas en este libro? ¿Es parte de una indignación como creyente? ¿Es una sensación de que desde el otro lado también estábamos callados respecto a determinadas actuaciones de nuestro episcopado? ¿Por qué surge?
Por indignación, como está muy manida la palabra, sería esa, pero voy a decir que por cabreo, ¿no? Por cabreo. Por cabreo, por una serie en concreto, con la última reforma laboral, el intento de EUAC y JOC de protestar en las parroquias de Madrid fue echado abajo por Rouco, con esa nota que prohibía difundir la declaración de EUAC y JOC, ¿no? Entonces eso, como yo ahora estoy trabajando en una empresa que pues por ahora va bien, pero cualquier día puedo estar sujeto a los rigores de esa reforma, ¿no? Pues soy una víctima potencial de estas leyes que hay ahora, ¿no? Entonces, es decir, ante esa situación nuestros obispos no tienen nada que decir. Y eso fue el origen, ¿no? Es decir, solamente hablan de los temas de moral, pero de estas cuestiones de justicia social es que no dicen nada, ¿no? Y no solo no dicen, sino que a los que quieren decirles se lo prohíben. ¿Tienen los cristianos o la Iglesia española algo que decir respecto a todo esto en realidad o llegamos ya tarde? ¿O la voz de la Iglesia ya no va a ser escuchada en cuestiones relativas a la reforma laboral, a la crisis, a posibles huelgas, a cómo salir de este embrollo económico, social y moral en el que nos han metido los políticos, en la confianza en las instituciones, etcétera, etcétera, etcétera? Yo creo que la Iglesia tiene mucho que decir. Y en esta época más, ¿no? Cuando la Iglesia habla suele ser noticia. Y últimamente, y me sorprendió, el intermedio, que suele ser muy crítico con la Iglesia, a raíz del documento del Papa le dedicaron unos minutos tratándolo con mucho respeto, y no solo con respeto, sino hasta con cierto entusiasmo, ¿no? Si Tal vez es un entusiasmo que falta en algunos sectores de la propia Iglesia. Sí, también, ¿no? se calla, ¿no? Pero me sorprendió. Entonces yo creo que eso indica que la Iglesia sigue siendo escuchada, ¿no? Y si toma una actitud, pues que tampoco hay otra institución ahora que tome esa voz de defensa seria de los excluidos de la sociedad, ¿no? De la gente que sobra, porque ya no solo que sean empobrecidos, sino que sobran en el sistema actual, ¿no? Ya son los excedentes. No hay nadie que les defienda, ¿no? De los partidos políticos sabemos cómo están. Los sindicatos, dentro de que sean necesarios, están en una crisis seria, ¿no? ¿Qué otras instituciones pueden defender a esos débiles, a esos excluidos, a las obras, los excedentes, los que ya no pintan nada en el sistema productivo este? ¿Y qué le diríamos o qué le dirías, o qué le dices a estos obispos que están callados? Que se vayan, que hablen, que escuchen antes de hablar la voz de otros. ¿Qué deberían hacer? A mí es que no me gusta dar consejos ni nada de eso, pero yo les pregunto, ¿no? Es decir, ¿por qué? ¿Dónde queda eso del Evangelio del buen samaritano, ¿no? A ese que le están apaleando, ¿quién le socorre, ¿no? Más que decirles, les preguntaría, ¿no? ¿Por qué no hablan? ¿Por qué no se implican en eso? No sé. ¿Estoy equivocado viéndolo así? En el libro me parece que lo fundamento en el Evangelio, mi planteamiento. No lo sé. Igual la Biblia, de hecho, se puede interpretar de muchas maneras, pero sí que me gustaría poder preguntárselo a un obispo, ¿por qué no hablan de esto? ¿Has intentado preguntárselo? No. Con el único que alguna vez tuve un contacto está ahora en Colombia, que es Nicolás Castellanos, y desde luego iba en otra línea totalmente distinta. De acuerdo. En la portada aparece el cardenal Rouco, que son 20 años, de alguna manera u otra, manejando los designios de la Casa de la Iglesia, de la mal llamada probablemente Iglesia Española. ¿Qué balance podríamos hacer qué balance harías de esto? Aunque la imagen probablemente sea un gran balance, pero ¿qué balance harías? Pues yo creo que cada vez somos más los cristianos que nos vamos yendo hacia la frontera, ¿no? Porque es decir, que al final lo que están diciendo a nivel de jerarquía ni nos interesa, ni nos vale para nuestra vida, ni creemos que realmente eso sea eso fundamental del Evangelio que dice el Papa en su último documento, y no encuentras ahí respuesta, ni esperanza, ni motivo para lo que las personas, no digo ya solo creyentes, ¿no? Sino los no creyentes también, lo que nos preocupa en estos momentos. Entonces pues te acabas alejando, ¿no? Es decir, por suerte dentro de la Iglesia pues tienes esa libertad, que te puedes ir si quieres, ¿no? Y no pasa nada, ¿no? Entonces, pero me parece muy triste, ¿no? Entonces el balance ese yo creo que ha sido unos cuantos años de desafecciones dentro de la Iglesia, de que hay un grupito que está muy implicado, sería el que se reúne en la Misa de las Familias de Colón, pero que igual que ese evento atrae a unos cuantos cristianos,
echa fuera a otros muchos cristianos y por supuesto a los que no lo son, alejan más de la Iglesia. Yo creo que la Iglesia en estos años en España por lo menos no ha sido buena noticia, no ha sido evangelio, ¿no? Entonces me parece muy preocupante. Y de cara al futuro, ¿qué solución tiene esto? Te digo, desde, como Iglesia, desde la perspectiva creyente y como constructores también de cierto modo de la Iglesia, ¿cómo trabajamos para cambiar esto? ¿Qué horizontes se nos abren? ¿Qué esperanzas podemos tener para que esto cambie? ¿O no hay? Hombre, yo creo que no sé, el obispo de Roma, vamos a llamarle así por ese afán de colegialidad que él también propone, Ajá. está siendo un motivo de esperanza, ¿no? Yo estoy ya muy ilusionado, ¿no? A pesar de lo que hemos visto en estos años, realmente tengo una esperanza importante, ¿no? En lo que esto pueda llevar a cabo. No exenta de un cierto decir, a ver si va a ser verdad, ¿no? Por otros muchos desencantos previos, pero yo creo que realmente lo que propone el Papa Francisco es que va en otra línea totalmente opuesta a lo que se está haciendo en España en estos últimos años, ¿no? No solo en lo que dice, sino en la forma de decirlo, en la estructura que se ve detrás de lo que él plantea. Es que puede ser sí, revolucionario, ¿no? Esa sensación que tenemos muchos es de tener esperanza en el cambio y por otro lado miedo de que nos frustren la ilusión, de que nos maten la primavera. Sí, es eso, la carta a los reyes que escribes con toda ilusión y dices, a ver si esta vez sí que va a venir el Scalestrin, ¿no? Estás ahí con esa ilusión, pero bueno, no sé, en el fondo del ser cristiano la esperanza tiene que estar ahí. ¿Qué le pedirías al Papa? Que no se deje atrapar por la prudencia de los poderosos. Cuando alcanzas el poder suelen decir que hay que ser prudente y esa prudencia mata, ¿no? Entonces me gustaría que siga siendo tan imprudente como hasta ahora en ese sentido. Uno de los 4 obispos que nombras al principio, el que lamentablemente ya no está entre nosotros físicamente, es Monseñor Romero. Se está hablando de su beatificación. ¿Tú crees que sería beneficioso? ¿Qué supondría la beatificación de un mártir como Romero para la Iglesia latinoamericana y para la Iglesia española, que estamos acostumbrados a que se beatifiquen solo a un determinado tipo de mártires? Hace unos años, ya unos cuantos años, estaba dando una charla y acababan de matar a los jesuitas de la Universidad, ¿no? de El Salvador, y me preguntaron si yo consideraba que eran mártires de la Iglesia. Dije que sí, y la persona que me lo preguntaba se sintió muy ofendida porque los consideraba marxistas, ¿no? Entonces, en el caso de Óscar Romero, es decir, si ahora lo beatificase, creo que sería muy, muy positivo, y por lo que supondría de positivo y por lo que afirmaría y por lo que negaría, ¿no? Entonces sería un respaldo a la teología de la liberación también. Y además destacaría la figura de Óscar Romero, que no siempre fue como en los últimos años de su vida, ¿no? Sino que precisamente le nombraron porque esperaban de él que fuese un obispo conciliador, tranquilito, cómplice con el poder, silencioso, ¿no? Entonces cuando descubrió la realidad del Salvador es cuando se produjo esa conversión y acabó pegándole un tiro a un francotirador, ¿no? Entonces ese proceso de cambio y de conversión yo creo que es lo más destacable de Óscar Romero, ¿no? Es un poco como, salvando absolutamente las distancias, lo que algunos pensamos también de Bergoglio. Bergoglio no es precisamente un arzobispo, un cardenal absolutamente progresista ni nada por el estilo, pero yo creo que lo que sí ha conseguido con el tiempo, ya de provincial de jesuita y sobre todo de arzobispo de Buenos Aires, es entender que había que meterse en las tripas del pueblo y que ser obispo implicaba ser también parte de ese pueblo, y parece que lo está demostrando siendo obispo de Roma. Sí, igual es que no es cuestión de ser progre o conservador, ¿no? Sino de sentido común, ¿no? Y de evangelio. Y de evangelio. Es decir, el evangelio que es encarnarse en la realidad, ¿no? Lo que pasa es que igual estamos muy acostumbrados a interpretar el evangelio desde la Semana Santa, ¿no? Y no desde la Navidad, de lo que es la encarnación de Dios, ¿no? Del Hijo de Dios. Entonces lo estamos, está planteando desde la Semana Santa, sobre todo, más que desde la Pascua incluso, ¿no? Sí, desde la cruz. El dolor, la cruz. Sí, pero no, la base del cristianismo es que Dios se hace hombre, ¿no? Entonces, encarnarse, el evangelio es encarnarse. Bergoglio sea progresista, sea conservador, da igual, pero si tiene sentido común de ver el evangelio como encarnarse en la realidad y dar respuesta a la realidad, y sobre todo a la realidad de dolor y de sufrimiento de muchas personas,
Yo creo que eso es la esencia, ¿no? Y las etiquetas esas, pues como derecha, izquierda, progresista, conservador, no sé. La respuesta, ahora que estamos en Adviento, está por volver a Belén. Entonces. Yo sí, yo digo que me gusta mucho más la Navidad que la Semana Santa. Sí, cierto. No por el... bueno, lo que hay alrededor de... Porque se hace un poquito realidad que nos hacemos un poco como niños. De alguna manera. Sea por tus hijos, sea por tu familia, sea por ti mismo. Esa pequeña ilusión, que está muy trufada de consumismo, evidentemente, pero esa sensación de... Sí, que Dios se hace niño para que nosotros nos hagamos un poquito de Dios. Esa sensación la tienes, por lo menos de un... Se disfruta, pero es que al margen de eso, ¿no? Que es cierto y que es recuperar la inocencia y la ilusión, ¿no? Sí, pero al margen de eso, poniéndonos así a nivel más teológico, es que yo creo que cambia mucho la película, ¿no? Si se interpreta desde la encarnación a interpretarlo desde la crucifixión, ¿no? Porque la encarnación es el que Dios está con nosotros, es que somos por el bautismo sacerdotes, profetas, reyes, ¿no? Sí, cambiar mucho la película, es verdad. Y desde ahí cambia también la concepción del sacerdocio, ¿no? Claro. El sacerdocio ministerial que y de la ahora, estructura. y de la estructura, ¿no? Es decir, que no necesitas una superestructura para relacionarte con Dios. Es decir, que tú como cristiano, como bautizado, te puedes relacionar directamente con Dios. Que igual la religión cristiana no es tan religión, ¿no? Que Dios está en los palacios, pero sobre todo está en los pesebres. Sí. Y nace donde los excluye. Es un buen ejemplo el de la encarnación de Jesús entre los pobres, en el frío y pasándolos mal. Sobre todo en estos momentos. Bueno, siempre, pero en estos momentos más aún. Y también cambiaría la moral, ¿no? Porque no sería una moral exterior, de imperativos, de tienes que hacer, sino una moral de indicativos, de ser coherente con el ser que asumes en el bautismo, ¿no? Entonces, menos normas y más vivencia de la realidad que aceptas y el compromiso, ¿no? Y yo es que, vamos, me gusta mucho más la Navidad. Sí. Pues esperemos que esta iglesia nivel... comience a caminar de nuevo en ese camino de Belén, de la encarnación y de la propuesta. Parece que en ese sentido el eje está empezando a girar. Sí. Pues Víctor, muchísimas gracias. El obispo mudo de Lapsus Calami, se llama Lapsus Calami. la nueva editorial. Esperamos que sea un éxito y que no tengamos que escribir más libros sobre silencio. Esperemos que no, que el siguiente sea más optimista, más alegre y no sé, el Yes We Can. Muchísimas gracias. Lo hemos conseguido. Y a Muchas ustedes, gracias a vosotros. Y a ustedes pues les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Religión Digital. Muy buenos días.